Damos gracias a Dios por este tiempo tan especial, por esta mañana que nos une a todos y qué bendición compartir juntos esos tiempos en la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, tiempos de poder disfrutarlo, de poder saber que Él está con nosotros. Y bueno, después de esta alabanza tan hermosa, de esta adoración especial y participar juntos en esa ceremonia especial hoy, también vamos a continuar con nuestra serie acerca de la predicación. La predicación, acuérdense que somos una comunidad de discípulos y todo discípulo es el predicador. Y eso es lo que estamos fortaleciendo aquí en la iglesia. Todos somos predicadores porque para eso fuimos llamados. No es recibir a Cristo y ya. ¿Para qué recibimos a Cristo? Hay un propósito. ¿Para qué nacimos de nuevo? ¿Para qué Jesucristo murió, nos hizo aptos para su reino? Dice por allá en la palabra en Corintios que nosotros somos ministros de reconciliación. Y para eso Dios nos llamó a reconciliar a los hombres con Dios. Es un llamado a todo el que ha estado alejado de Dios para que venga a su presencia. Y hoy seguimos con este propósito de cómo alcanzar a muchos que están separados de Dios en su religión, en sus ideologías, están separados de Dios, en sus propios conceptos y argumentos, sin Dios, sin esperanza, aunque piensen muchos que están con Dios. Por eso vamos a dar muchas, herramientas, cómo alcanzar a muchos. Y seguimos precisamente, hoy vamos a ver la obra y los obreros. Entonces, al emprender este estudio de la predicación personal, antes de considerar hoy cómo, porque vamos a hacer cómo, vamos a hacer trabajo, entonces el por qué, dónde y cuándo. Es una partecita que vimos también, creo que en nuestra reunión de Misión Rescate también estamos fortaleciendo algunos aspectos en cuanto a cómo alcanzar a otros, pero quizá parezca innecesario para un hijo de Dios decir, bueno, ¿cómo así que por qué debemos predicar, dónde predicar y cuándo predicar? Porque al final vamos a ver cómo predicar. Entonces, es por eso importante entender que nosotros quizá muchas veces no comprendemos por completo la obra que se nos ha encomendado o se nos olvida la responsabilidad tan grande que tenemos para alcanzar a otros para el Señor. Hay una amplitud muy grande acerca de la palabra del Señor. Por eso debemos hacerlo como dice 2 de Pedro 3:1. Escuchar la palabra nos lleva a ese despertar. Debemos despertar, dice, con exhortación vuestro limpio entendimiento. Eso es lo que queremos. Despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento. Porque ustedes han entendido la palabra. ¿Cuántos saben la palabra? ¿Conocen la palabra? Hay muchos de la palabra, pero necesitamos fortalecer ese entendimiento. Ahora entonces vamos a ver el por qué. La primera pregunta, ¿por qué? Hoy vamos a resolver esas tres preguntas, ¿por qué, dónde, cuándo? Eso obviamente resume todo el cómo. ¿Por qué? Primer ¿por qué? Porque el Señor lo ordenó. Allá en Marcos 16:15 nos dice la palabra del Señor: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La pregunta es entonces, ¿podría hijo alguno que ha sido lavado en la sangre del Calvario hacer otra cosa sino obedecer lo que Dios nos dice? ¿Cuántos han recibido a Cristo como su Señor y Salvador? Entonces nos da una orden: id y predique a toda criatura. La pregunta es, ¿cualquier hijo de Dios que sabe el precio que costó esa sangre de Jesús, hacer otra cosa que obedecer? A veces no hacemos esto porque se nos olvida el precio que Jesús pagó en la cruz. Estamos tan inclinados a buscar todo lo bueno que el Señor ha adquirido para nosotros y todo lo bueno, lo que Él nos ofrece más y más, porque cada vez buscamos más de sus beneficios, que es bueno hacerlo, pero olvidamos muchas veces los mandatos del Señor. La pregunta sería entonces, ¿estamos solamente dispuestos a recibir, pero no a dar?
Muchos se enfocan en el dar solamente contexto dinero, contexto material. Pero muchas veces recibimos tanto de Dios, de su amor. ¿Cuántos han sido amados por el Señor? Dios nos amó. Como dice la palabra, un versículo, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y nosotros, mire, nos gozamos con estas maravillosas palabras de Juan 3:16. Y nos regocijamos, todos lo sabemos. Tanto amó Dios al mundo. Ahí estoy yo también. ¡Wow! Tanto Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y nos gozamos con esta palabra. Pero, mis amados, eludimos Primera de Juan 3:16, el otro 3:16, otro Juan 3:16, y ese sí lo evadimos. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, porque Dios nos amó tanto. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y ahí está nuestra responsabilidad. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Wow. ¿Lo hacemos? Muy ocupados. Nos decimos, es que estamos muy ocupados. Y añadimos, estamos muy cansados. Es que hay demasiadas preocupaciones en este momento. La pregunta sería entonces, ¿el Señor estaba demasiado ocupado allá en el cielo para venir a redimir al hombre? ¿Estaba demasiado cansado en sus circunstancias cuando se sentó al lado, cuando la mujer del pozo llegó? Y él estaba tan cansado que dijo, no, mejor yo no hablo aquí, para poder hablar la palabra del Señor y salvar toda una villa o un pueblo como los samaritanos. Le impedía las responsabilidades asumidas. Jesús nos da un ejemplo de alcanzar a muchos, y ya vimos 8 días el ejemplo de Jesús. ¿Será que él iba caminando, por ejemplo, cuando escuchó por allá, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Dijo, no, voy con mucha multitud, no le paremos bolas, sigamos adelante. La multitud lo decía al ciego Bartimeo allá en Marcos 10, no lo vamos a leer, Marcos 10, 46 al 50, allá al ciego Bartimeo. Pero él alcanzó a escuchar, y en medio de su cansancio, el caminar y la gente, momento, dígale que venga. Él quiere alcanzar a un hombre necesitado, o el apremio, ese afán que tenía para no satisfacer las necesidades de la mujer, del flujo que le tocó el manto. Él iba a una situación, un hombre le había dicho, mi hijo está a punto de morir, y cuando le dicen la noticia que está muerto, sin embargo él iba con ese propósito, por un momentico se encontró a alguien en el camino, él paró por una mujer que estaba necesitada, tenía un problema personal, un problema de un flujo de sangre que la hacía indigna socialmente. El Señor estaba demasiado apresurado para escuchar el llamado de los 10 leprosos que se encontraban junto al camino. Jesús, sánanos. O seremos como los 9 que no retornaron para darle gloria a Dios. Sanó a los 10 leprosos, pero sin embargo uno se devolvió a darle gracias. ¿En cuál grupo estamos? Se lo ven, bueno, esta cita de Mateo 9, 20, 22, está la mujer del flujo de sangre, y Lucas 17, 12 al 19, está esta situación de los 10 leprosos. Recordemos que nosotros también somos samaritanos. Nosotros también somos extranjeros, nosotros también somos esos necesitados que alguna vez Dios nos alcanzó, nos liberó de las miserias espirituales. Hoy el llamado es para predicar a aquellos necesitados, y si tú estás necesitado en esta mañana, es la oportunidad de saber que sí hay alguien que te puede restaurar plenamente, sostener plenamente, detenerse en el camino para levantarte y hacerte digno y digna. Ese es el llamado. Segundo, ¿por qué?
Primero, porque es mandamiento. Segundo, porque tenemos una mayordomía que se nos ha encomendado. Una responsabilidad de la cual debemos responder ante el Señor. Ojo, tenemos que responder ante el Señor. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Cuántas almas llevas para el Señor? Tenemos que responder, tarde o temprano. Eso no es con la iglesia, no es con el darle cuenta al pastor, nada de eso. El pastor también tiene que responderle a Dios. Todos tenemos que responderle. Todos tenemos nuestro sentido de responsabilidad ante Dios. Qué tremendo. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hemos estado contemplando el pasado. Miremos ahora el futuro, el día ese que anhelamos, ese día cuando le veremos a nuestro Salvador resucitado. Ese día no está distante. Lo que está pasando en el mundo, está diciendo Cristo viene. Primera vez esta semana, ayer precisamente, un papá entró a una mezquita allá en Oriente. Señales de los últimos tiempos, mis amados. Hay unidad entre los musulmanes y la representación católica a nivel mundial. Son señales, mis amados. Cristo viene y esa venida no está distante. Y nosotros hemos recibido a Cristo y esperamos su venida, claro. Estamos edificando sobre el fundamento fuera del cual no hay otro, no hay otra salvación. 1 Corintios 3, 11 al 14, es importante, lo vamos a leer. Dice, porque nadie pone o puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Qué tremendo. No hay otro Salvador además de Cristo. No hay otro camino si no es Cristo. No es el fundamento. Está puesto que Cristo. Y si sobre este fundamento, o sea, sobre Cristo, sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará, pues el fuego será revelado. ¿Sí? Por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, sea cual fuere, la probará. Mire que la obra de cada uno será probada por el fuego, sea por la presencia del Señor. Argumentos. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá la recompensa. Tú tienes tu recompensa. Tú estás en los fundamentos. Dice que sobreedificó, o sea, sobre Cristo. El mensaje de Cristo, ese es la obra de cada uno. Es el mensaje, el fundamento es Cristo, y lo que tú prediques sobre ese fundamento es la obra tuya. Sí que no está hablando aquí de las buenas obras. Es que yo doné un hospital, entonces hice una gran obra. Muy bonita obra, sí, claro, pero no sirve para salvación, porque Dios sería injusto. ¿Cuántos de ustedes pueden donar un hospital? Dios no sería justo entonces. Por ahí si acaso le damos a alguien una ayudita, ahí, un pan o para una gaseosa, o tome 10,000, 20,000 pesitos. Y eso a veces. Entonces, mis amados, no se trata de eso. El fundamento es Cristo, lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Y va a llegar el momento, y la pregunta es, ¿sobre qué estamos edificando? ¿Qué revelará el fuego? Que lo que hemos pensado, no es que nosotros hicimos y eso se va volviendo, en vez de oro, se va volviendo plata, en vez de plata, volviendo, dice aquí los tres, piedras preciosas. Se volvió madera, no tampoco, y se va volviendo, entonces se convirtió en hojarasca. O sea, Dios no era como Dios estaba diciendo. Mis amados, o será oro o plata, piedras preciosas, que queremos que se revele. Guardamos nosotros como el siervo de la parábola. ¿De acuerdo a la parábola allá en Lucas 19, 20 al 26, que tampoco lo vamos a leer por lo largo, pero en la parábola
Dios le dio a uno 10 minas, a otro 5 minas y a otro 1. Y en esa palabra al final, al que le dio 10, le dio otras 10, y lo multiplicó. Al que multiplicó las 5, le dio otras 5 de bendición, las ciudades. Pero al que tenía una mina, lo envolvió en un pañuelito y fue y lo enterró. Seremos como aquel siervo que enterró ese don, esa obra que él hizo. Muy pronto veremos a este hombre que pidió cuentas, de acuerdo a la palabra, que partió a una provincia, se fue lejos, para tomar para sí un reino y volver. Ahí está hablando de Jesús. Cuando Él vuelva, ¿lo recibiremos con gozo o con vergüenza? Pensemos por unos momentos lo que significaría para nosotros, sus hijos redimidos. Que el Señor te diga a ti, en medio, allá de las multitudes de ángeles, los redimidos, escuchar de la palabra directamente a ti. Rodrigo, bien, buen siervo y fiel. Ponga su nombre. Escucha al Señor decirte un nombre y decirte, bien, muy bien, buen siervo, buena sierva y fiel. Es lo más maravilloso y es lo que nos hace a nosotros avanzar en el reino. Por eso el segundo porqué es la mayordomía, lo que Dios nos ha encomendado, cumplirlo. Tercer porqué, porque es un privilegio. Es un privilegio, mis amados. Dios no necesitaba al hombre para predicar ese mensaje, su mensaje. Ese mensaje de salvación podría haber hablado directamente a los corazones individualmente y convencerlos. Podría haber empleado a los ángeles. Además, la Biblia dice que los ángeles anhelan proclamar el evangelio. Dios puede usar lo que quiera porque Él es Dios. El viento, las olas, todo estaba en sus órdenes. Entonces la pregunta es, ¿por qué le pidió al hombre? ¿Por qué entonces le pidió al hombre que anunciara su mensaje? Aquel hombre que Dios ya le ha dicho, gobierne sobre todos, sojuzgue la tierra, y aquel hombre que descuidó esa responsabilidad, lo que Dios le ha encomendado. Aquel hombre fracasado, tan débil, rebelde porque se rebeló contra él. ¿Por qué le asignó a ese hombre esa labor de predicar su mensaje de salvación? Era el método de Dios de ayudar al hombre, mis amados. Él lo hizo por amor al ser humano, dándole la manera mediante la cual lo podía alcanzar para darle recompensa, para recompensar al ser humano, para hacerle sentir ese privilegio que se le había conferido. El predicar la palabra es un privilegio. Si tú te quedas callado, estás descuidando, primero, la responsabilidad, segundo, la mayordomía, y tercero, el privilegio especial que Dios te ha dado para predicar la palabra. Nada podíamos hacer para alcanzar nuestra salvación. La salvación, recordemos que fue un don, fue una dádiva, fue un regalo. Es por gracia, mas ahora el Señor ha despojado un camino mediante el cual podemos recibir recompensas por la fidelidad. Si vemos Lucas 19, 17, que ese sí vamos a ver ese versículo de la parábola que estaba diciendo ahorita, en Lucas 19, 17, Él gobernó sobre cuántas. Él le dijo, está bien, buen siervo, mire lo que decía Moritica. Por cuanto en lo poco, Lucas 19, 17, en lo poco hace tendrá, mire lo que dice aquí, lo quiero resaltar es aquí. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Recompensa. Es la recompensa. Pero la mayor recompensa para nosotros, todos, estoy seguro, la mayor recompensa, además de darnos, esas 10 ciudades habla del milenio. Hay cristianos que son salvos, pero no van a ser del milenio. ¿Por qué? Porque son las recompensas. Gobernando con Cristo. Bueno, ese es otro tema. Pero mire Mateo 25, 17.
Mateo 21. Mateo 25, 21. Qué privilegio, esa es la mayor recompensa que podíamos recibir, lo que decíamos ahorita. Ven, buen siervo y fiel. Ven, buen siervo y fiel. Aleluya. No pensemos de la labor, sino comprendamos que es nuestro gran privilegio. Es una forma mediante la cual podremos alcanzar su aprobación y dar gloria a su nombre. Aleluya. Y el cuarto por qué, yo diría que el más importante de todos, porque el mundo está perdido. Está hundido en sus propios conceptos, como dice Romanos 1, en sus propios razonamientos. Está hundido en sus propias ideas e ideologías. Está hundido en sus propios conceptos religiosos. Está perdido en la oscuridad y en las tinieblas. Por eso es necesario, como dice en Efesios, que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. El mundo está perdido. Mateo 7, 13. El mundo camina por ese camino, por el camino ancho, por la senda ancha, la puerta ancha, ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que ¿qué? Entran por ella, por esa puerta de la destrucción. Algunos que se encuentran en dicho camino viajan por ella por su propia voluntad. La senda angosta, el siguiente sí, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. La senda angosta que lleva a una dirección opuesta a la destrucción, les parece muy angosta, muy limitada, muy restringida. Si podemos leer el 14, no sé si no está ahí escrito, pero si podemos leer el 14. Pide, mis amados, a muchos le parece la senda angosta muy estrecha, mire. Entra por la puerta estrecha. Este es el llamado del Señor. Quedémonos ahí. Entrad por la puerta estrecha. Es el llamado. Ay, no, pero es que, y muchos ven por eso no quieren entrar. Le parece muy angosta, le parece muy limitada, allá lo limitan a uno, allá lo pueden ir a orar, a leer la Biblia, y se vuelve uno como muy aburrido y muy restringido, allá le prohíben a todo le prohíben a uno, y es que a uno es que le prohíben hasta bailar, y le prohíben es que a tomar el vinito para esta Navidad. No, allá le prohíben todo, y uno con esas ganas del buñuelo. Pero mis amados, muchos creen eso. La puerta angosta va más allá. Por eso es que, cuarto por qué, es porque el mundo está perdido. Muchos viajan en esa perdición, en ese camino, esa senda ancha, viajan sin saberlo, con dolor, puesto que la otra senda no se les ha anunciado. Es lo más triste. Viajan por esa senda porque no tienen más, aún con dolor, con tristeza, con amargura. Con deleites del mundo, sí, pero no se les ha anunciado la otra senda, ya sea por ceguera de la ignorancia o la ceguera de aquellos que tienen ojos y no ven. Mateo 13:13. Tienen ojos, pero no ven, mis amados. La destrucción espera a ambos al final del camino, a los que no quieren ver, para poder cumplir sus responsabilidades de llevar a otros al camino angosto. Debemos entonces colocarnos en la intercesión del camino. Llegó un momento que toca decir, camino ancho, camino angosto. Y nosotros estamos ahí en esa intercesión. ¡Ey! Por allá no. Allá lleva la muerte, allá lleva el infierno, allá hay mucho, mire, pero es que se ve el placer. No, es eso precisamente. Pero es que allá mi hijo tan angostico, ¿no? Mis amados, pero ese angostico está guiado, está dirigido, está lleno de paz, de gozo, de bienestar, de salvación, y lo va llevando hacia la eternidad con Dios. Aleluya. Nos corresponde a nosotros entonces advertir
advertir a la gente. Entonces ya vimos el por qué. Ahora vemos el dónde. Dice Mateo 13:38, y el campo es el mundo. Al principio leímos la parábola del sembrador. Y el campo es el mundo. Para ti, para mí, por todo el mundo, Dios nos ha llamado. Por eso volvemos a Marcos 16:15. Predicad el Evangelio a toda criatura. Jesús nos dio esa orden. A toda criatura. Del África, de China, América, nuestro propio país, nuestra propia ciudad, nuestra propia comunidad, nuestro propio barrio, nuestra propia zona donde nos rodeamos. Más, mire, cualquiera sea el lugar, puede que sea más allá de las fronteras, como en nuestra zona. Entonces, mis amados, toda criatura significa que debemos testificar a toda persona con la cual establecemos contacto. Eso es toda criatura. Tal vez tengamos que hacerlo ante, algunos son llamados a los indígenas, a salvajes por allá, todos pintorregiados y hasta muchas cosas, y aspecto horrible y repulsivo, pero Dios nos llama. O ante alguien de ropas mugrientas en cualquier sitio donde vamos. Somos llamados aún a buscar a aquel devoto del templo cuya adoración va acompañada de ritos paganos, o ante la adoración de un ídolo. Mis amados, a quien no puede conocer a Cristo, tenemos que alcanzarlo. Quizás ante un hombre sentado, o una mujer sentada en un escritorio, allá en la oficina, el obrero junto a la máquina de su taller, el de la aplicación, el de la fama, el estudiante, el vecino, el hermano, el padre, el familiar. Lo más importante es el alma, mis amados. El alma, que corre peligro de perderse, constituye nuestra responsabilidad y nuestra oportunidad. Mis amados, las almas a quienes podemos llevar a los pies de Cristo nos rodean por todos lados. Si tan solo miramos alrededor con los ojos de Dios. Nos amó, pero está esperando que nosotros también lo amemos a sí mismo, a los demás. Y por amor debemos alcanzar a otros. Si tú no tienes tristeza por el vecino, por la persona que se está perdiendo, entonces ¿dónde está la obra de redención de Cristo en tu vida? En todos lados, dice la palabra, a toda criatura. En las camas de los hospitales yacen los enfermos, los cansados, los débiles, los desalentados. La mayoría están dispuestos a escuchar el mensaje, a leerlo. Cuando vamos a visitar a alguien, es una oportunidad para predicar a que está al lado de la cama. ¿Qué oportunidades se nos presentan aquí, el Señor? Por eso es importante presentar a aquel que dijo allá en Mateo 11:28, dice: venid a mí todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28 dice, Él nos llama a venir a Él y testificar de aquel. En Hebreos, en Hechos 10:38, que Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Wow, qué palabra, qué privilegio predicar a Cristo. O Hebreos 13:8, predicar a aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.
presentar ante los ojos de aquel que está perdido, como dice allá en Tito 2:13, la esperanza bienaventurada. Eres la esperanza bienaventurada de la iglesia verdadera, mis amados, que abandona este mundo. ¿Acaso no hay una promesa para aquellos también que sufren, que están ahogados, hundidos en sus propios pecados? En Apocalipsis 21:4, donde dice que el Señor limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa promesa no es solamente para nosotros, esa promesa es para todo aquel que tenemos que alcanzar. Muchas veces nos satisfacemos y nos gozamos por esas promesas tan hermosas y para nosotros. ¿Puede el hombre buscar un sitio más necesitado o a un lugar donde ofrezca mayores oportunidades para servir al Maestro si no es alrededor donde estamos? Recordemos, a mí me ha tocado ir hasta las cárceles, por ejemplo. Allá hay mucha gente necesitada, también en muchos lugares donde Dios nos quiera llevar. Dios nos está llamando para ir a unos lugares que muchos no van. Me acuerdo de una misionera, una persona que quería ser misionera al África y fuimos y bueno, una persona así de la... Y entonces fuimos en Transmilenio porque estaban en pico y placa y cuando se subió un hombre, todo lleno de cosas en la cara y todo tenaz. Y el pelo por ahí así y pintada la cara y bueno, con candongas por todos lados y tatuajes. Y esa chica que decía que quería ir al África y misionera y ya está, ay, me gustaría ya con los indecitos. Y tan pronto ya ese hombre dijo, uy, y se hizo para un lado. Ese personaje que subió no necesitaba a Cristo. Solo una sonrisa tal vez hubiera cambiado la historia. Eso es lo que quiero decir. Por eso es importante el dónde vamos a predicar. Dice la palabra en Romanos 5:8, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Mire, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuántas y variadas oportunidades se nos presentan en el transporte público, mis amados. En el comercio, en el trabajo, en el estudio, en las reuniones familiares, entre miles de opciones. Por eso el Señor nos dijo, id y predicar a toda criatura. ¿En dónde? En todas partes. Todas partes. Hay personas tristes, angustiadas, personas desilusionadas, personas amargadas, personas que sufren. Tal vez muchos sonríen, pero en el fondo llevan su pasión. Ahí es donde nosotros somos luz y debemos ser un faro, darles una esperanza que es Cristo. Mis amados, nos rodean almas que sin nuestro mensaje se pierden. Se pierden mientras nosotros tenemos la palabra que les daría vida. ¿No lo dice Juan 4:35? Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ya están blancos para la siega. Ezequiel 33:8-9 nos da una advertencia muy interesante. Ezequiel 33:8-9. Ezequiel 33:8-9 dice, diciendo yo al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisaras al impío de tu camino para que de él se aparte, y él no se aparta del camino
por su pecado morirá él y tú libraste tu vida. O sea, te libraste de responsabilidad. Tú le dijiste, tú le hablaste de Cristo. Ay, a mí no me hable de eso ahorita. No, ¿sabe qué? Mire, cambiamos de tema y sigamos aquí. Ah, bueno. Solamente le digo lo que dice la palabra, el nuevo camino. Tranquilo, no hay problema. Aquí lo que dice es eso. La tercera pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo sería? Es que no tengo tiempo. ¿Por qué no será que es que vienen y le golpean a uno a ver si quieren recibir a Cristo? Para uno no tener que ir para allá. ¿Cuándo? Ahora mismo. Hoy es el tiempo. Es el momento oportuno. 2 Corintios 6:2 está dirigido a los pecadores y dice, 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Qué tremendo. Es ahora que la persona necesita escuchar. Romanos 10:14, ¿acaso no nos está dirigido también a nosotros que somos responsables de salvación? Muchos están dispuestos ya, pero ¿qué pasa entonces con nosotros? ¿Qué dice Romanos 10:14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios nos está llamando a nosotros. Somos predicadores. Somos una comunidad de predicadores, en su efecto, comunidad de discípulos de Cristo. Porque el verdadero discípulo predica la palabra, predica en cualquier lado. La palabra dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de nuestra responsabilidad. Imaginen que usted se fue por allá con la familia hoy ahorita, oiga, ¿sabe qué? Vamos a celebrar el cumpleaños a la China. Celebrémoselo. Y nos fuimos de que para el restaurante allá y todo chévere celebrando. Cuando de pronto por allá usted vio a alguien que estaba como triste. En pleno restaurante, ay señor, ahorita no. Estoy en pleno restaurante. Pero solamente usted como dice, mire, quiero dejar de esto para que lo medites. Era tu respuesta a lo que estás viviendo. Ya. Y sigo disfrutando. Chévere, ¿sí ve la diferencia? ¿Qué es lo que quiero decir? Es el hoy. Hoy. El ya. Hoy es el día de nuestra responsabilidad. Muchos están pensando, diciendo, no, yo voy a esperar a mí que me nombren misionero. Y entonces voy a predicar el evangelio. Yo tengo todavía esperanza de hacer una gira evangelística en estas vacaciones. Otros dicen, no, es que no se me presentan oportunidades ahora, pero yo creo que en el futuro, cuando tenga un ministerio, yo es que no tengo el ministerio evangelístico. Y muchos usan ese concepto, es que no tengo el ministerio evangelístico, es que yo sí para evangelizar. No, nadie lo está llamando a que tenga el ministerio evangelístico. El llamado es ir y predicar el evangelio. Así no tenga el ministerio, porque no se trata de eso. ¿Cuántos millones de personas a nuestro alrededor se están perdiendo y nosotros esperando una oportunidad? Personas por las que Cristo murió. Alguien ha dicho lo siguiente: el infierno está poblado de salvados, entre comillas, de cristianos, entre comillas, de gente que había creído en Dios. El infierno salvado, y en el infierno, así es, precisamente, el Señor Jesucristo murió por todos, mis amados. Por eso 1 Timoteo 4:10 nos dice que es el Cordero de Dios. Perdón, ya dijimos en Lucas 1:29 que Él es el Cordero de Dios. 1 Timoteo 4:10, el Salvador de todos los hombres. Mire que aquí habla de que al final dice que Él es el Salvador. Por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. ¿Cuántos esperan en el Dios viviente? ¿Y cuántos sufren oprobios? ¿Por qué? Porque en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen.
La pregunta es, ¿osaremos demorarnos en darle el mensaje de que son salvos? ¿Tendremos la osadía de esperar mañana cuando puede ser hoy para esa persona? Qué tremendo. La única manera de ser salvos es que han dejado que sus pecados sean expiados por Cristo. Nada se interpone entre el hombre y su Dios. Por eso para los que creen, mayormente los que creen, es el día hoy. Dios está llamando para que haga un alto en el camino y deje de seguir hacia tu rumbo, hacia lo que tú crees, hacia tus decisiones personales. Y ven a Cristo, de que te da vida eterna, te da dignidad, te da futuro. Si crees que Cristo murió por ti y a la palabra, Él espera que lo recibamos. Y ese es el llamado a nosotros para muchos. ¿No podemos acaso darle las buenas nuevas de inmediato a muchos? Mañana será quizá demasiado tarde, mis amados, y otra alma tal vez haya entrado en el infierno, simplemente porque nosotros guardamos silencio, nos quedamos callados y nos dio pena. Es preferible pasar esa pena, pero que el alma se vaya para el cielo y no todos temerosos y el mundo yéndose para el infierno. Solamente por guardar silencio. Dejemos que el enemigo gane ventaja mientras nosotros estamos esperando a ver qué pasa. Una oportunidad mejor. Mis amados, hace poco más de un mes, una cuñada viajó al exterior a encontrarse con su hijo, que hace años vive allá. Se fue para allá para un cambio de vida. El plan de ella era quedarse en ese país, rehacer su vida con sus hijos. Pero hace una semana, casi 2 semanas, le dio una trombosis y se murió. Una cuñada, un familiar cercano. Mis amados, aunque le predicamos el evangelio de muchas maneras, y cada evento, cada reunión familiar, hablábamos, orábamos, pero era muy religiosa, no sabemos, está en las manos de Dios. ¿Qué pasó de aquí a allá? No sabemos si pasó a la eternidad con Dios o no. Hace poco también tuvimos una visita a un hospital psiquiátrico que nos pidió un familiar de una hermana en Cristo para orar por un familiar. Y mientras ella subía a orar por la persona, bajaron un cuerpo sin vida de una mujer que tenía 24 años. Supimos que tenía 24 años porque el celador nos dijo. Y por eso nos sorprendió, sin vida. Esa alma que voló a la eternidad, ¿era salva? Nosotros no conocimos a esa mujer, una joven. ¿Conoció al Señor? No sabemos. ¿Cuántas noticias usted escucha a diario? Que hubo un conductor borracho y que mató a un poco de gente, etcétera. Cosas que uno ve y escucha. ¿Cuántas almas se van sin el Señor? ¿Cuánta gente cercana o amigos de amigos y que le pasó? ¿Lo pensamos tampoco, mis amados? Tantos mueren diariamente. Más, ¿en cuánto evaluamos nuestra salvación, mis amados? ¿Qué valor tiene su salvación? ¿Qué valor tiene? Le costó una vida. Le costó un plan a Dios por todo este contexto histórico del comienzo para poder rescatarnos y poder tener dignidad, vida en abundancia. ¿Cuánto valoramos nuestra salvación? La pregunta es, si valoramos nuestra salvación, ¿será que el prójimo no tiene valor? ¿Esa alma no vale? ¿No valen nuestros familiares que no conocen a Cristo?
Mis amados, esa alma fue comprada por el mismo precio con que fuimos adquiridos nosotros. Fue comprada por la sangre y vertida en la cruz de aquel que se hizo maldito en la cruz, pensando en nosotros, y también estaba pensando en esa persona que Dios está esperando que le llevemos el mensaje. Entonces la pregunta es, ¿cuándo? Comencemos de inmediato, con todo empeño, la tarea que se nos ha encomendado. Prediquemos la palabra. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? 2 Timoteo 4:2. 2 Timoteo 4:2. ¿Cuándo que tenemos que hacerlo? Aquí nos da la pista. ¿Cuándo? Que predique la palabra. ¿Cuándo? ¿Cuándo predicamos la palabra? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo momento. Qué tremendo. Tenemos que redarguir, reprender, etcétera. Aquí sí hay la palabra del Señor. Oremos, mis amados. Oremos que mientras hablamos, que el Espíritu convenza a muchos y despierte a muchos. Oremos para que cuando empecemos a dar la semilla de la palabra, así no nos escuchen, el Espíritu Santo haga algo en esa persona. Ya nosotros cumplimos. Pidamos al Señor que nos haga conscientes de nuestra responsabilidad, que nos haga comprender el valor de un alma, que nos despertemos. Despiértate, pueblo. Somos llamados a la cosecha final. Somos llamados a ser predicadores del reino. Hay un poema, pues, al referente a ese, que para terminar lo quiero decir. Que hubiera una pasión por las almas, un amor que ame de verdad, un fuego que arda hasta la muerte, encendido de dolor por los demás. Que hubiera en la oración poder triunfante, que conquiste y convierta al pecador. Oración que se ofrenda el sacrificio de un santo y rendido corazón. Vamos a hacer algo como aplicación antes de terminar, porque el cuándo es ahora. Se nos dice que en promedio, una estadística muy general, que 66 personas inconversas por minuto mueren. Inconversas, pues obviamente, y aunque puede ser muchas a nivel mundial, imagínense, pero digamos que 66 por minuto, para dar una cantidad. Saquemos el reloj. A ver, saquemos el reloj. Vamos a mirar el reloj, si no podemos mirar allá. Miremos el reloj. ¿Cómo se llama? Miremos nuestro reloj. Y ahí miremos en el reloj el cronómetro. Vamos a contar cada vez que va quedando un numerito, eso. Cada vez que va mirando el segundero, todos tienen el que tenga segundero. ¿Listo? Eso, segundero. Entonces, vamos a contar todos nosotros. ¿Listo? Por ejemplo, ¿ya estaban listos? Y si no, repitan conmigo, el que no tiene el reloj ahí. Listo, entonces vamos a ver. 1, 2, 3. Todos vamos a decir lo que vemos. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Por un minuto. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. ¡Oh! Mientras nosotros jugábamos, aquí el reloj, por decir algo, 60 personas se fueron al infierno. Entraron al infierno ahorita. Esa es la realidad. Tal vez muchas de ellas no son conocidas cercanas, pero algunas van a ser cercanas. Y sigue contando. Mis amados, que Dios nos ayude a tener pasión por las almas, porque más de un alma muere por segundo. Despiértanos, Señor. Despiértanos, Señor. Haznos entender sabiduría y ayúdanos a comprender la realidad del Evangelio. Dios, ayúdanos a entender esa verdad. No es un juego religioso. No es estar cómodos tal vez en un lugar. Ayúdanos a serte fieles a ti y obedientes a ti, a tu palabra. Que seamos esa comunidad de predicadores que predican tu palabra donde van. Donde vayamos, Señor, siempre proclamemos tu gloria y tu poder. Que seamos sensibles a tu voz para estar dispuestos a alcanzar a muchos. Te lo pedimos, Padre. Danos el valor de depender de tu Espíritu y convence a quienes hablemos de tu palabra. Convéncelos de pecado, de justicia y de juicio. Quita toda ceguera en los familiares, en los amigos, en los cercanos, en el prójimo. Que cuando proclamemos tu palabra, sientan la necesidad de ti, de salvación, y entiendan que han sido apartados, han vivido apartados de ti, para que se reconcilien contigo y vean la realidad de esa obra maravillosa de salvación eterna. Gracias, Señor. En Cristo Jesús está la salvación, oh Dios. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por su bondad y por su misericordia. Bien, damos gracias a todos. Gracias por este tiempo. Tengan una semana de bendición en Cristo Jesús. Amén.